áreas y pues que van sumando, ¿no? A eso que vamos haciendo día con día. Esta tarde vamos a dar continuidad con lo que es el tema de onboarding. Ya tuvimos un primer momento en donde vimos de manera general, conocimos el consejo, cómo está integrado, y ahora pasamos al tema de desarrollo económico con perspectiva de género, que es parte de la misión y la visión del consejo, ¿no? Nos acompaña la coordinadora de comisiones nacionales, Norma Ramírez, y la presidenta nacional, Sofía Pérez Gasque. Y antes de pasarle, de cederle la palabra a Norma Ramírez, pues la verdad, les pido que aprovechen este momento y que utilicen así todos los sentidos para captar lo que a través en la distancia nos va a llegar en este tema para poder levantar la mano si tienen preguntas, si tienen dudas. Igual si no queda tiempo en este momento, yo los voy a ir anotando, voy a ir quedándome con esa parte para luego poder verla de manera concreta, ¿no? Y también comentarles que va a quedar grabada esta capacitación para que de parte de cada capítulo sea algo con lo que puedan contar para poder replicarlo en el momento en el que ustedes así lo consideren. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, por ser puntuales, y Norma, te agradezco de que estés aquí, te cedo la palabra. Gracias, pues un gusto saludarlas para tener el día de hoy una excelente ponencia de nuestra amiga y presidenta, excelente mujer empresaria, Sofía Pérez Gasque Muslera. Para mí es un privilegio compartirles parte de su currículum, es bastante largo, pero lo más interesante que vamos a resumir el día de hoy es que ella es una business developer, alguien que desarrolla negocios. Y así como la ven de joven, tiene más de 21 años de experiencia. Es especialista en desarrollo de negocios, en negociaciones de alto nivel, en relaciones públicas, gubernamentales y corporativas, nacionales e internacionales, que todas hemos visto que se mueve bastante bien. Dejamos de escuchar, Norma, Norma. tienes silenciado el micrófono. Gracias. Comentaba que además es especialista en relaciones públicas gubernamentales y corporativas nacionales e internacionales, y que, como todos hemos visto, ella realmente se ha distinguido por hacer excelentes negociaciones que ha traído gran beneficio a nuestro Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, del cual Sofía es la presidenta. Es comunicadora por el Tecnológico de Monterrey, especialista en desarrollo económico por ONU y con posgrado en desarrollo de ciudades sostenibles por ONU Habitat y Tecnológico de Monterrey. Ha sido consejera de micro, pequeñas, medianas empresas durante 10 años, mentora de directoras y directores generales por 15 años, socia en Rengen Energy Solutions, socia en Parques de Generación México, consejera nacional de Coparmex, también es consejera de Coparmex Centro Jalisco, consejera de Coinvierte, agente para el desarrollo sostenible, y Global Award a la mujer ejecutiva inspiradora del año 2022, Women That Build. Entre otras cosas, también tuvo el premio Mujer Tech de Monterrey 2020 al Poder Transformador, 30 Promesas 2015 en Forbes, México. Y bueno, se me hace que te faltó por ahí, Sofi, que este año también estás entre las 100 mujeres de Forbes, México. Fue premio Mujer Tech de Monterrey 2015 por el área de emprendimiento. Como pueden ver, es toda una experta, no solamente en impulsar a las mujeres, sino una experta en desarrollo de negocios, en desarrollo económico. De ahí la relevancia del día de hoy. Hoy estaremos escuchando qué es eso de desarrollo económico con perspectiva de género. Y quiero comentarles que en mi experiencia es muy importante el tema. Hace poco vi con mi hijo que estaba en la universidad, dimos un tema parecido y decía, mis amigos de economía dijeron que habrían terminado la carrera sin saber que la mitad de la población estaba viviendo esta situación. Entonces, de ahí la relevancia del tema de hoy, dar al desarrollo económico una perspectiva de género. Bienvenida, Sofía.
Muchas gracias, Norma, y muchísimas gracias por la invitación para poder dar este tema. Les voy a pedir a todas, si pueden, por favor, poner su cámara, las que puedan, y por aquí Tamiko nos va a estar ayudando a silenciar. Vamos a ser muy rápidas y eficientes porque el tema de desarrollo económico con perspectiva de género es muy amplio, pero me voy a centrar en cómo lo hacemos nosotros desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y como todas empresarias, emprendedoras y líderes saben que tenemos que iniciar desde una base fundamental para que todas podamos hablar el mismo idioma. Así que si me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor. Excelente, muchas gracias. Y por ahí pongan su micrófono en mute. Y si tienen algún comentario, por favor que lo vayan escribiendo como Caro lo fue diciendo. Al final voy a dar un espacio para preguntas y respuestas y ya si el tiempo no nos da, lo contestaremos también por otros medios. Así que les agradezco muchísimo que estén aquí el día de hoy. Vamos a empezar con esta parte que es fundamental poner un piso parejo en el contenido. Entonces, lo primero que quiero decirles es cuál es la diferencia de sexo y género, que esto es muy relevante, sobre todo ustedes como líderes de la comunidad del CCME, que ustedes sepan que el género justo es como, y esta imagen es muy importante, lo que está en nuestro cerebro, es decir, cómo nos dijeron que teníamos que poder, bueno, cómo podíamos nosotros comportarnos y cuáles son esas maneras en las que yo me debo de comportar en la sociedad. Y el segundo, por supuesto, el sexo es lo biológico, lo físico que tenemos, es decir, y muy claro, pene o vagina. Esto es muy claro para que ustedes cuando puedan hablar, porque yo he visto en muchos de los estados que he visitado, que hablamos del tema de sexo queriéndonos referir al tema de género. Y es muy importante que ustedes sepan cuál es esta diferencia. Entonces, nosotros nos basamos en poder romper todos estos estereotipos que nos llevan al tema de género. Por eso es bien importante. Si se fijan esta diferencia, sexo, macho, hembra, fecunda, concibe, como es en la base fundamental. No nos vamos a meter en temas de preferencias sexuales. El consejo no habla de preferencias sexuales, habla de cómo estamos identificados bajo una base fundamental. Y en género, masculino o femenino, es decir, el comportamiento establecido en este momento por la sociedad. No estamos diciendo si es bueno o malo, todavía no llegamos a eso, pero estamos diciendo que son los comportamientos estereotipados. Entonces, con la base fundamental de esto, entonces comienzan a existir los roles de género. Cuando en la sociedad a mí me dicen, la mujer tiene que tener un rol reproductivo, tiene que estar en el espacio doméstico, el trabajo no remunerado, servicio y cuidado a personas, tenemos que ser mediadoras, tenemos que ser empáticas, somos emocionales y por supuesto al género masculino, a los hombres, se les asignan estos estereotipos como el rol productivo, que tienen que estar en el espacio público, que se pueden relacionar, que tienen, por supuesto, un trabajo remunerado, que son los que tienen el poder, la responsabilidad y la autoridad o dominación. Esto es como la sociedad lo ha establecido y que, por supuesto, desde lo que nosotros hacemos el día de hoy, cómo rompemos con estos roles de género para que entonces podamos romper con los estereotipos. Entonces, si se fijan, una cosa es lo físico, otra cosa es lo establecido por la sociedad, después nos vamos a los roles asignados y ahora los estereotipos, que los estereotipos son estos, que la sociedad ha impuesto como cómo se debe comportar alguien en la vida doméstica, cómo nos tenemos que comportar con la pareja, cómo nos tenemos que comportar cuando manejamos un conflicto, cuándo nos tenemos que comportar a la sociedad o cómo nos tenemos que comportar en la familia, en el trabajo, en la academia y por supuesto desde lo que hacemos en la casa. Entonces, estos estereotipos vienen de toda la estructura cultural que se ha establecido a lo largo de muchos años. Estos, aunque en su base fundamental en nuestro país y en Latinoamérica son similares, casi en todo el mundo son parecidos. Es decir, no crean ustedes que por estar en México tienen estereotipos diferentes, por ejemplo, estar en Rusia.
En Rusia, las mujeres son 100% para la procreación y los hombres 100% para la proveeduría. Inclusive, esa es la fase fundamental de la ciudadanía en Rusia. Entonces, para que veamos que todo tiene una línea pareja, pero por supuesto que viene de un sentido. Esto es importante que ustedes lo empiecen a comunicar adecuadamente para que en la comunicación como líderes del CCM puedan identificar cuáles son los roles, cuál es lo físico y cuáles son los estereotipos que nosotras, por supuesto, trabajamos mucho para romper dentro de la sociedad y específicamente dentro de la economía. Otro punto fundamental en la comunicación para nosotros es el tema de igualdad y de equidad, que mucho lo preguntan en los estados cada vez que vamos y trabajamos con el gobierno. La igualdad es que podamos nosotros dar lo mismo a toda la gente. Y la equidad es cuando revisamos cuánto es la desigualdad y podamos dar más, menos o equitativamente a alguien para poder tener las mismas condiciones, porque no es lo mismo lo que se ve en esta fotografía de que necesitamos darle el mismo botecito para que se puedan subir a todos igual, o tenemos que ver cuál es la diferencia entre cada uno, y visibilizando la diferencia entre cada uno podemos tener las herramientas. Por eso desde el CCM nos enfocamos a la equidad, no a la igualdad. Esto es importante porque lo que buscamos es ver las desigualdades de cada una de las personas, especialmente dentro de las mujeres, empresarias, emprendedoras, profesionistas, representantes de organismos y mujeres base de la pirámide que son nuestra comunidad, para darles un piso parejo y que todas puedan partir de ahí y caminar. Y entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Como ya aprendimos lo físico, lo cultural y por supuesto que nosotros nos enfocamos en la equidad, la perspectiva de género es ponernos estos ojos y ver dónde está la desigualdad por el género, es decir, por ser mujer o por ser hombre. Nosotros nos enfocamos a lo de ser mujer. ¿Cuáles son las desigualdades que la sociedad tiene por ser mujer? Sin embargo, sí trabajamos acciones que pongan en desigualdad a los caballeros si afecta directamente proporcional del desarrollo económico de las mujeres. Un ejemplo muy claro es el tema del permiso de paternidad extendido. Como CCM lo defendemos y buscamos que haya más porque impacta directamente al desarrollo productivo de una mujer en casa para poder tener un sistema de cuidados compartido. Por supuesto, desde nuestro consejo nos enfocamos a poner un piso parejo y revisar a nuestro alrededor en cada estado cuáles son las desigualdades por género que tenemos las mujeres. El tema de vialidad, el tema de financiamiento, el tema, por supuesto, de las brechas laborales, pero tenemos que observar para poder distinguir estas desigualdades y entonces poner las políticas públicas internas o externas, privadas o públicas, para emparejar ese piso. Por eso decimos desde nuestro consejo que trabajamos con la perspectiva de género, porque nosotros revisamos qué hay alrededor del tema económico, laboral y profesional de las mujeres en nuestros estados y en nuestro país para poner un piso parejo. Esto es lo que significa cuando siempre hablamos de piso parejo. No estamos hablando únicamente del tema de equidad, que es la acción puntual, sino de la visión general. Por eso es perspectiva de género, la visión general de observar, diagnosticar y accionar con equidad. Entonces, esto es muy importante para que ustedes puedan trabajarlo con esa visión holística. Ahora, para poder llegar a tener una acción de perspectiva de género y poder enfocarnos en la equidad de nuestros estados, requerimos hacer acciones afirmativas. Cuando ustedes escuchen esta palabra, quiere decir que son acciones que tenemos que hacer en políticas públicas o privadas para compensar las condiciones que discriminan por género. Es decir, por ejemplo, el tema de paridad o el tema de que nosotros hablemos y pidamos que haya 50% obligatorio de mujeres en un consejo de administración. No es porque apostemos que solamente haya mujeres porque haya mujeres. En la historia, por ejemplo, esto comenzó en Colombia,
se ha demostrado que si ponemos estas políticas obligatorias, es más rápido que la desigualdad desaparezca. Y dentro de estas políticas, entonces tenemos que poner las acciones para que pueda balancear. Por ejemplo, 50% de mujeres en los organismos empresariales. Y en la operatividad ponemos, para poder ser elegidas las mujeres tendrán que tener las competencias, las herramientas, el currículum para poder tener estos puestos. Pero entonces esto obliga al sistema a que si no tenemos el 50% nos vayamos afuera a buscar a todas esas mujeres que tienen toda esa experiencia para poderlas incluir, porque si no estamos incumpliendo. Entonces, para generar este espacio equitativo y que tenga perspectiva de género, tenemos que lograr en cada acción que ustedes hagan en sus estados, tanto en la alianza con gobierno como en la alianza con las empresas, que existan acciones afirmativas, políticas que puedan poner un piso parejo. Ya ustedes empiezan a ver con perspectiva de género e imaginemos que ustedes están en uno de sus estados y ven que una de las desigualdades más importantes es que las niñas no pueden acceder a carreras STEM en universidades que se encuentren, por ejemplo, en Puebla. Entonces, lo que se hace desde el CCM es decir, ¿qué acción afirmativa o qué política podríamos invitar a estas academias a que puedan poner para poner un piso parejo para que las niñas puedan acceder a estas carreras STEM? Becas, selección, visibilizar. Entonces, hablamos con la academia y le decimos, oye, ¿qué te parece si trabajamos en que haya una beca para que las niñas puedan acceder? Si eres niña de una comunidad de tal perfil, etcétera, vas a tener un 50% para estudiar en esta carrera. Y por supuesto que eso va a implicar mayor comunicación, pero también mayor participación de las niñas en estas carreras, y esta acción podrá desaparecer. Las acciones afirmativas tienden a desaparecer cuando el piso ya esté parejo y tengamos toda esta ola de niñas estudiando carreras STEM, pero que ayudamos a empujarla con esta acción de esta política del 50% de beca. Y entonces, desde lo que hacemos en el CCM, todo el tiempo estamos buscando dónde está una desigualdad y qué acción afirmativa tenemos que hacer para que a corto plazo podamos disminuir esta brecha que existe para las mujeres empresarias, emprendedoras y ejecutivas en nuestro país enfocado al tema económico. Recuerden, nosotros participamos en el tema económico. Cualquier acción que impacte al desarrollo de sus estados, ustedes se pueden involucrar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque si queremos hacer una acción afirmativa y que siga trascendiendo esto y que no se quede de la noche a la mañana, tenemos que poner indicadores. Muchas de ustedes recordarán que pedimos a cada uno de los estados que haya indicadores económicos con perspectiva de género. ¿Por qué requerimos los indicadores? Para medir que esas acciones que está haciendo el CCM tienen un impacto trascendental en la vida de las mujeres y de la economía de ese estado. Igual como ustedes hacen sus reportes cada 3 meses al Consejo Consultivo Nacional, pues por supuesto que es fundamental que podamos ver estos indicadores y estos índices de cómo vamos impactando al país. Entonces, ¿qué es un indicador? Es un medio sencillo y fiable para medir logros y reflejar los cambios tras las intervenciones. Cada vez que ustedes realicen una acción, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Qué está pasando? Si ustedes ahorita tienen una relación con gobierno e imaginemos que Veracruz está haciendo una alianza para capacitar mujeres con nuestra alianza de Telefónica Movistar, ¿cuántas mujeres han sido capacitadas de Veracruz? ¡Tum! El indicador cuantitativo, es decir, el número. Y por supuesto, ir midiendo cada vez cuántas más mujeres se van capacitando. Esto es importantísimo. Hay 3 tipos de indicadores que esto es relevante para cuando ustedes hagan una acción afirmativa y por supuesto que desde el equipo nacional estamos para ayudarles en este proceso en cada uno de los estados. Hay indicadores estratégicos, de gestión y de desempeño. Nosotros nos enfocamos mucho en el de desempeño, o sea, cómo vamos avanzando con nuestros programas, el programa Fortaleza. Vero nos está rayando ahí en la presentación, el programa Fortaleza, nuestro programa de cambio climático, nuestras actividades, nuestras capacitaciones aquí. Carolina Mardueño y la coordinadora Norma miden muchísimo cómo está sirviendo estos onboarding, cómo van aprendiendo ustedes más, qué necesitamos para que ustedes como líderes tengan más herramientas.
Y por supuesto, con lo cuantitativo que ustedes entregan a cada 3 meses, somos y vemos más los indicadores estratégicos. Cuáles y cómo estamos impactando, pero cómo tenemos que hacer más estrategia nacional para ayudarles a ustedes como estados a que puedan, por supuesto, crecer. Y esto es muy importante porque cuando sobre todo ustedes hablen con empresas y con gobierno, si ustedes les dicen, nos encantaría poder poner una acción afirmativa para que en este gobierno los indicadores tengan perspectiva de género, es decir, contemple a las mujeres, en el tema económico nos gustaría poder poner un indicador. Y ese indicador, que la mayoría de las veces en cada estado será estratégico, si se está cumpliendo o no lo que se dijo, si se están encuestando mujeres o no, o si estamos viendo la data segregada, que esto es muy importante. Angie, por ahí te estamos escuchando. Continuamos. ¿Cómo vamos a realizar un indicador? De manera muy, muy sencilla, que esto es muy importante para todas ustedes, porque uno de nuestros objetivos es generar información con perspectiva de género, es decir, generar indicadores con perspectiva de género. Esto lo tomo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en el estado de Jalisco, donde yo soy consejera del sistema Proigualdad. Y justamente lo que hacemos son revisar indicadores de implementación de acciones afirmativas en los diferentes estados del sistema Proigualdad nacional. Uno, damos un ejemplo. Queremos generar propuestas de reformas de ley en materia de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que quiero medir? El número de reformas que se hacen. No estoy midiendo qué hacen, cómo, nada. Simplemente quiero que haya más reformas donde haya igualdad entre hombres y mujeres. ¿Contra qué? Porque voy a medir contra algo. Ahorita en el estado de Jalisco hay 150 reformas corriendo. Lo que queremos es que duplicar, triplicar, o queremos nada más aumentar un 10%. ¿Y cómo lo voy a medir? Con el porcentaje que se vaya a aumentar. Demos un ejemplo, Aguascalientes, está la presidenta Elvia aquí. Ahorita en Aguascalientes no existen indicadores con perspectiva de género en el tema económico. Entonces partimos de que no hay. Queremos implementar unos, pero ¿cómo queremos o cuál va a ser nuestra medición si no tenemos nada? Nuestra medición sería, basado de cero, quiero encuestar al menos a 50,000 mujeres, voy a inventar. Y 50,000 hombres, porque lo que queremos es equidad, ¿recuerdan? Nosotros estamos buscando equidad y aunque vemos la desigualdad, tenemos que poner un piso parejo entre hombres y mujeres. Entonces, yo lo que quiero es generar los indicadores del Estado económicos, voy a decir, de inversión, cuánta inversión entra al Estado y cómo impacta a las mujeres. Y entonces, mira, ahorita no hay nada, quiero encuestar a 50,000 mujeres, 50,000 hombres, y entonces a partir de eso, toda la información que salga ahí tendrá que estar segregada por género. Género, no sexo, por género, porque hay muchos hombres y mujeres que por supuesto se inscriben en preferencias sexuales diferentes. Entonces nosotros tenemos que ser claros, aunque contesten diferente, que esto es importante, ¿va? Entonces, hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna duda o pregunta. ¿Nada? Conste, luego vamos a hacer examen con Caro. ¿Vale? Entonces, continuamos. Ahora, cuando hablamos de indicadores, también existe algo que se llama índice, que es el que conglomera todo lo demás. Nosotros, el de CCM Nacional, ya vamos en índices. Ustedes desde lo local tienen indicadores y nosotros queremos seguir abarcando índices. ¿Por qué? Porque un índice es una medida estadística para estudiar variaciones de magnitud y de relación espacio-tiempo. Es decir, que ya tenemos estudios metodológicos. Por ejemplo, ustedes conocen nuestra encuesta de mujeres en la economía que hacemos con INCO. Estamos ya trabajando un instrumento con la UNAM para brechas laborales. Y eso nos está permitiendo no solamente tener indicadores separados, sino tener un índice nacional del avance del trabajo que está haciendo el CCME. Y eso es muy importante porque para nosotros es como si fuera nuestro checklist de actividades, de que todo ese esfuerzo que ponemos todos los días está sirviendo para algo, para el desarrollo del país, no solamente para el impacto de las mujeres a nivel local.
Voy a dar un ejemplo y en esta tablita es como muy claro. Por ejemplo, aquí el nombre de nuestro indicador es índice de paridad política, es decir, lo que queremos llegar es que tenemos una paridad política y esto, por ejemplo, es un ejemplo obviamente de un estado. ¿Cómo describimos el indicador y cuál va a ser la metodología? Esto no lo hacemos nosotros como CCM, pero es importante que ustedes lo sepan porque así lo trabajamos con gobierno. Cuando ustedes en las mesas de trabajo, ustedes lleguen y digan, oye, queremos que los indicadores económicos del Estado, ¿cuáles los índices que estás manejando económicos? Porque pueden existir muchísimos indicadores, inversión, trabajo, etcétera, pero ¿cuál es el índice que queremos trabajar? Ustedes tengan las herramientas de definición para poder sentarse en esas mesas. Estas especialidades, yo por ejemplo tomé la especialidad de indicadores con perspectiva de género casi 12 meses, 11 meses, entonces hay especialistas para esto. Pero lo que queremos ustedes en el CCM como líderes es que por supuesto tengan una base de conocimiento fundamental para poder entender y que podamos empezar a negociar. ¿Va? Esta presentación de todos modos se quedará, pero... Y en una base muy básica, ¿cuál es la diferencia entre un índice y un indicador? Es que los indicadores sirven para medir la emulación, es decir, lo cuantitativo básico, disciplina, eficiencia, calidad, trabajo, porcentajes, puntos. Y los índices es lo que le da el significado metodológico a ese indicador. Entonces podemos tener indicadores económicos. Por aquí creo que María Eugenia tienes abierta, ahí está. Lo básico fundamental es los porcentajes que vamos creciendo, indicador económico en qué, en brecha salarial, en mujeres en embarazo, por ejemplo, adolescente, pero el índice general, el índice es lo que queremos nosotros darle el significado, mujeres en la economía o brechas laborales, que es la generalidad y nuestro indicador es en, por ejemplo, en brecha salarial, en sistema de cuidados, en ganancia, entonces, pero el índice es lo general y el indicador es lo particular, ¿va? Y esto es lo que nosotros trabajamos en el CCM en uno de nuestros espectros, en el de equidad económica de género. Ese es el espectro en el que nosotros nos centramos como consejo. No nos metemos al tema de violencia, no nos metemos al tema de salud, coparticipamos para potencializar, pero es importante que todo lo que ustedes hagan tenga una razón justificable económica. Es decir, ¿cuál es el impacto de no tener una salud digna para las mujeres? Este es el impacto económico. ¿Y cómo lo medimos desde lo que hacemos? Y por supuesto, al ser un gran espectro, porque tenemos muchos espectros en la vida natural, ¿no? De las mujeres y de la sociedad, nosotros nos centramos en el tema económico, por eso es que nosotros nos sentamos en la economía de género. Y la economía de género es las razones por las que hay diferencia entre hombres y mujeres en variables económicas, como los salarios, las rentas, los financiamientos, las horas de trabajo, la tasa de pobreza, el tiempo de ocio, el trabajo productivo no pagado, pagado, y sobre todo nuestro enfoque está en cómo hacemos el desarrollo del Estado. Todo esto que les dije es la definición de desarrollo económico. En una definición muy básica, el desarrollo económico es el proceso de transformación para mejorar un sistema económico a largo plazo. Todo lo que ustedes hacen tiene dos sentidos. Programas inmediatos, programa fortaleza, capacitar, profesionalizar y formalizar mujeres. Y todo lo que hacemos a largo plazo, que es desarrollo económico con perspectiva de género, son los indicadores, la presencia de ustedes en los asientos de toma de decisión, eso es a largo plazo. Esas acciones que hacen, por supuesto, que el desarrollo económico del Estado y del país siga creciendo. Y entonces, si esto es desarrollo económico, ¿qué es desarrollo económico con perspectiva de género? Justamente es el proceso igual de transformación estructural para mejorar el sistema económico a largo plazo y ahí le agregamos generando equidad en las herramientas y en las oportunidades a las mujeres y a los hombres, de modo que los sectores productivos crezcan de manera equitativa y sostenible. Entonces, lo que le agregamos cuando hablamos de desarrollo económico con perspectiva de género es que cualquier acción que ustedes vean en su estado, ya sea privada o pública,
esté teniendo una acción afirmativa para poner el piso parejo para las mujeres. Les doy un ejemplo muy concreto. Estábamos un día en Chihuahua con la expresidenta Jenny y estábamos viendo una ponencia de una de las diputadas del Congreso donde hablaban que lanzaron un financiamiento productivo para empresarias y empresarios. Las condiciones eran exactamente iguales para los caballeros que para las mujeres, pero Chihuahua tiene un gran punto. Las mujeres no se acercan al financiamiento para el emprendimiento porque no hay condiciones. Y en ese momento de la presentación hablamos con la diputada y al día siguiente se metió una reforma a la ley del financiamiento de la OPD del Estado para poner condiciones de garantías diferentes para las mujeres, para que entonces hubiera un fideicomiso que le dieran garantía y no le pidieran una garantía prendaria a la mujer, porque el 65% de las mujeres en el país no tiene garantías prendarias para los financiamientos. Entonces eso fue una acción afirmativa que hicimos para cambiar una reforma que impactó al desarrollo económico con perspectiva de género, es decir, hay una evolución, una transformación estructural a largo plazo para el sistema económico de Chihuahua, pero pusimos los puntos y las herramientas para que estuviera parejo para las mujeres. Y entonces de ahí, tanto hombres y mujeres pudieran partir iguales, no hubiera una desigualdad y fueran caminando diferente. Así que esta es la definición de desarrollo económico. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque lo medimos. Nosotros medimos, por eso es tan importante las acciones de indicadores económicos en sus estados y que ustedes contesten y hagan llegar a más mujeres las encuestas que hacemos con INCO, porque lo que queremos es medir ese avance. ¿Qué tantas oportunidades están poniendo un piso parejo en la economía para las mujeres? Y mayoritariamente, por eso es que tenemos nuestro tercer objetivo. Como CCM, ser referente nacional, estatal y municipal en ser generadores de información relevante con perspectiva de género. Y para hacer esto necesitamos los indicadores, necesitamos los índices y necesitamos que su visión siempre esté alerta de las desigualdades que existen en sus estados para las mujeres en el tema económico y podamos hacer acciones afirmativas para cortar esta brecha económica que es nuestro objetivo 1 y por supuesto nuestra acción afirmativa más grande de todas, darle voz a todas ustedes. Ustedes como líderes son lo trascendental para que todas las demás acciones afirmativas sean mucho más fáciles, porque ustedes son las encargadas en todos los asientos que están de buscar cómo negociar esas acciones afirmativas en pro de otras mujeres para que podamos entonces avanzar a un desarrollo económico con perspectiva de género. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad para platicarles esto y me gustaría tener preguntas y respuestas o dudas sobre lo platicado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues la verdad, interesantísimo todos los temas, así que ¿quién se anima a preguntar? Si alguien gusta poner la manita, por favor, o vamos a hacerle como lo hacemos en los cursos, si no nos preguntan, nosotros les preguntamos a ustedes. Elvia, adelante. Gracias. Presidenta, ¿cómo identificar, no transgredir esa línea? Por ejemplo, ahorita que hablabas de los financiamientos, que siempre es un tema que tocamos, que los financiamientos no son accesibles para las mujeres, que las mujeres no acceden a los financiamientos, quizá porque faltan garantías, quizá por miedo, quizá, bueno, muchas razones. Pero, ¿cómo identificar la línea de no transgredir en que el que acciones como que un fideicomiso sea garantía para una mujer, no se caiga en una desigualdad para una empresa de un hombre que tampoco puede tener una garantía? O sea, ¿cómo definir? Porque me lo han preguntado algunas veces, lo que muchas veces piden ustedes como mujeres, al final puede ser una desigualdad, pero hacia los hombres. ¿Cómo definir esa línea o cómo explicar eso? Normalmente, Presidenta, y muchas gracias porque es muy buena tu pregunta. Normalmente por eso nos sirve tener diagnósticos. El diagnóstico es fundamental para visibilizar la desigualdad. Entonces, ok, diagnostiquemos, voy a dar un ejemplo en Aguascalientes, han accedido 1,000 personas a financiamientos. Entonces, encuestemos a esas 1,000 personas.
Y entonces en una de esas preguntas es, ¿tienes garantía prendaria? ¿Tienes garantía bien inmueble, etcétera? Normalmente en ese tema saldrá 50-60% que las mujeres no son posesoras, no, o sea, no tienen la posesión de la tierra, por lo tanto no tienen una garantía inmueble. Y al ser mayoritariamente empresas de servicios, las empresas de mujeres no tienen una maquinaria, por ejemplo, para arrendar o dar garantía o dar un 2-1, etcétera. Hay muchas empresas de servicio que tienen que poner, por ejemplo, hasta cantidades de cheques certificados para poder dar esa garantía y entonces eso te congela un dinero que te sirve para flujo. Entonces, lo primero que yo te diría es encuesten a las personas. Eso es lo primero que yo diría. Puede ser corrido, o sea, puede ser desde las dependencias para poder hacer algo más extenso o desde el CCM, una encuesta sencilla que puedan correr en toda su base y sobre todo también ahí es importante, no dejando fuera en la encuesta a los hombres, porque ahí es donde se visibiliza la desigualdad. Eso es lo primero que te podría decir. Lo segundo, en el tema de dar orden a esto que te comentan, es que muchas veces piden cosas que las hacen tener como una discriminación hacia los caballeros. Lo que tendríamos que observar es qué sucede con las mujeres, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo que tú dices, que no acceden a esos financiamientos. Normalmente las mujeres que no tienen esas garantías se van con agiotistas o se van a tener créditos mucho más costosos y por eso los negocios de las mujeres muchas veces crecen más lento, porque la tasa de interés es mucho más alta y porque no les están dando un financiamiento en una institución bancaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo primero que te diría es el diagnóstico y lo segundo que te diría es las consecuencias. Todas las encuestas de entrada o de salida son positivas. Hagamos una encuesta de salidas a todas esas mujeres que se quisieron meter a tener el financiamiento del gobierno del estado y que ya no siguieron su proceso. ¿Por qué no lo siguieron? Y entonces esa diferencia hace y te da la respuesta para decirles, perfecto, de las 1,000 personas que tomaron, adivina que el 70% no tenía garantías y tuvo que pedir a otro lado. Y de 10,000 personas que se postularon por el financiamiento, las 8,000 mujeres que no lo hicieron era porque no podían pagar o no tenían esta garantía. Y entonces con eso tú justificas que la acción afirmativa sí es en pro de las mujeres y no es una discriminación. Entonces diagnóstico, encuesta de salida y encuesta de entrada. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sofi. Muy interesante. Adelante, Verónica Velázquez. Hola, buenas tardes a todas. Miren, ahorita hablando un poquito de estos temas, yo quisiera visibilizar un gran problema que tenemos las mujeres de los mercados de abastos, porque siempre estamos necesitando dinero para que crezcan nuestros negocios. Sin embargo, nuestros negocios no son una garantía para acceder a créditos. Hay que meter nuestras casas, que la mayoría no está su nombre, su casa, porque nosotros tenemos una concesión, no tenemos un título de propiedad. Y en ese caso estamos todas las mujeres que trabajamos en un mercado. Entonces, me parece muy interesante el tema porque yo siempre he tenido esa inquietud. ¿Qué pasa en los mercados de abastos respecto a los créditos? Quiero que se enteren que pues entonces, como hay gente que tiene mucho dinero, pues ellos mismos prestan, o sea, se aprovechan, ¿no? En el mismo mercado se mueven muchas cosas más y se mueven entre los locatarios esos préstamos. ¿Qué termina pasando? Pues muchas mujeres pierden sus propiedades o te hacen firmar que concedas tus derechos de tus locales. Entonces, pues aquí hay un tema bien importante que tenemos que hacer y muchas gracias. Gracias, Vero. Yo lo que te puedo decir, y eso por supuesto lo podemos trabajar porque les comento que Vero nos tiene mucho trabajo en Jalisco y allá andamos metidas solucionando temas del mercado de abastos. Lo primero que creo que es importante, Vero, es la formalidad. Muchas de las mujeres que están en el mercado de abastos no son 100% formales o no deducen todo el dinero que entra. Y eso te daría muchísimo más capacidad crediticia y mucho mejor apalancamiento que si no fueran mitad y mitad, porque es una realidad, es una realidad. Támico, si quieres poder dejar de grabar, por favor, para que podamos nada más grabar la sesión y poder cortar